A ver, ¿qué pueden tener en común la caída del Imperio Romano y, no sé, el algoritmo que decide lo que vemos en las redes sociales? Parece que nada, ¿verdad? Pues hoy vamos a desgranar las ideas de una obra fascinante, El Cepillo. Porque según esta obra existe una fuerza invisible, una especie de ley oculta que ha moldeado el poder a lo largo de la historia. Y sí, conecta los cimientos de Roma con el código que, define nuestras vidas hoy en día. El color del agua cambia. La ley de la gravedad permanece. Esta frase del prólogo es en realidad la clave de todo el asunto. Pensemos en la historia como si fuera un río inmenso. Claro, el agua no siempre tiene el mismo aspecto. A veces es turbia, a veces dorada, a veces parece digital. Pero la corriente, la fuerza que lo arrastra todo, esa especie de gravedad social, esa, nos dice la obra, no ha cambiado ni un ápice. Sigue siendo la misma hoy que hace 2 milenios. Y claro, esta fuerza fundamental tiene un nombre, uno bastante curioso, el principio del cepillo de limosnas. Pero ojo, no pensemos en el objeto físico, en el cepillo de una iglesia. No, se refiere a un mecanismo social que, según parece, es eterno. La idea es simple. El valor de la mayoría, ya sea nuestro dinero, nuestro tiempo o, ahora, nuestros datos, siempre acaba fluyendo hacia una minoría. ¿A cambio de qué? A cambio de una promesa. Siempre una promesa. La promesa de un lugar mejor, que puede ser el cielo, claro, pero también puede ser el éxito profesional o la conexión social infinita en una red. Vale, entonces, si la fuerza es la misma de siempre, ¿cómo es que no la vemos igual? ¿Cómo ha ido cambiando de disfraz, por así decirlo? Pues eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Vamos a seguirle la pista a las distintas caras que ha adoptado este principio a lo largo de los siglos. Veremos cómo ha ido mutando su forma, pero, y esto es lo importante, sin cambiar nunca su esencia. La obra nos lo pinta con unas metáforas muy potentes. Al principio, el poder era barro, literalmente, los restos, los escombros administrativos de Roma cuando se vino abajo. Luego se convirtió en oro sagrado, la autoridad que venía de Dios, de las coronas, de la Iglesia. Más tarde se tiñó de plata de galeón, la riqueza que llegaba de los continentes conquistados. Y después, papel revolucionario, esas promesas de libertad impresas en billetes. ¿Y hoy? Hoy es código digital, un flujo de datos que ni siquiera vemos. Son colores muy distintos, pero la corriente que los mueve por debajo, esa es siempre la misma. Muy bien, pues para entender de verdad cómo arranca todo esto, tenemos que irnos al principio, a un momento de caos absoluto, de vacío de poder total, la caída de Roma. Porque es justo ahí, en ese desastre, donde el cepillo encuentra lo que la obra llama su primer software, un software para gestionar un imperio. Fijaos en el contraste. Por un lado, el Estado romano hundiéndose. Sus legiones ya no valían nada, su oro tampoco. Era el caos. Y por otro, la Iglesia. ¿Qué ofrecía? Bueno, sí, ofrecía salvación, claro, pero ofreció algo mucho más tangible en ese momento. Pan, seguridad, una estructura. Básicamente, ocupó el vacío que dejó la administración romana. Creó su propio sistema de leyes, sus diócesis, y con esto demostró una lección que ha durado siglos. El que gestiona los archivos, el que organiza el papeleo, ese es el que de verdad tiene el control. Pero, claro, con tener la estructura no bastaba. Había que darle una vuelta de tuerca. Y el siguiente paso fue una genialidad estratégica. Monetizar algo que no se puede ver ni tocar. Así es como el poder salta de la simple administración a las finanzas puras y duras. Y lo hace usando la moneda más fiable que existe, el miedo. Y aquí lo tenemos, el balance espiritual de la época. Es increíble si lo pensamos. El miedo al purgatorio, que es una idea, una creencia, se convierte en un pasivo en tu hoja de balance espiritual. ¿Cómo lo compensas? Con una transacción, una donación aquí en la tierra, y a cambio obtienes un activo, una indulgencia, días de remisión de tu castigo. El resultado es que el más allá se capitaliza, se convierte en una fuente de financiación. Y las catedrales góticas, esas maravillas, en el fondo, son el resultado de uno de los primeros crowdfundings masivos de la historia. Todo, absolutamente todo, financiado con la moneda del miedo. Lo fascinante de este mecanismo es su capacidad de adaptación. Es como un camaleón. Porque, ¿qué pasa cuando la fe en Dios empieza a flaquear y es sustituida por una nueva fe, la fe en el progreso, en la industria? Pues que el cepillo no desaparece, simplemente cambia de manos. La clave está en esa perversión de la antigua regla monástica ora et labora, reza y trabaja. En la revolución industrial se tacha la primera parte. Ya no hay ora, solo queda labora, trabaja. El alma de las personas se reduce a su capacidad de trabajo, a su fuerza laboral. El reloj de la fábrica, ese es el nuevo cepillo, el nuevo altar. Pero este ya no recoge donativos para salvar el alma, no. Este recorre algo mucho más valioso, los segundos, los minutos, las horas de la vida de la gente, y los convierte directamente en beneficio económico. Y bueno, después de este viaje por la historia, aterrizamos en el presente, en nuestra era.
la era digital. Y es aquí donde el cepillo ha llegado a su versión más sofisticada. Es sutil, es invisible y, muy posiblemente, es la más poderosa que ha existido nunca. Pensemos un momento. El sistema ya ha conseguido extraer valor de la tierra, de la fe, del miedo, del tiempo. ¿Qué queda por recolectar? ¿Cuál puede ser la última frontera del valor? Pues la respuesta, según la obra, es esta: el algoritmo, el código. Ese es el cepillo de hoy. Y lo increíble es que ya no es un objeto que está ahí, a la vista. No, ahora es invisible, se ha fundido con el entorno. Es el propio pincel con el que se dibuja nuestra realidad, porque media en casi todo lo que hacemos. Y mientras lo hace, claro, va extrayendo lo más íntimo que tenemos, nuestros patrones de comportamiento. Y aquí está el verdadero salto cualitativo, el quid de la cuestión en nuestra época. El cepillo ya no se conforma con recolectar lo que la gente tiene, sus monedas, sus tierras, su tiempo. No, ahora va por lo que la gente es. Recolecta nuestra atención, nuestros datos personales, nuestros deseos más profundos, incluso nuestros patrones neuronales. Nos hemos convertido nosotros mismos en la materia prima. Pero, y aquí viene un giro interesante, parece que ni siquiera este sistema que está diseñado para ser perfecto es infalible. En medio de todo este control, la obra señala una pequeña grieta, algo que se le escapa, algo que se resiste a ser recolectado, algo que no encaja en la lógica implacable del cepillo. ¿Y qué es? Pues es algo que, por definición, no se puede calcular. Esa chispa de humanidad genuina. Pensemos en un momento de alegría de verdad, sin motivo aparente, una conexión real con otra persona, un impulso imperfecto, ilógico, cualquier cosa que hagamos que no genere un dato útil, que no tenga un propósito que se pueda monetizar, eso, el sistema simplemente no sabe qué hacer con ello. Es incapaz de procesarlo. Y todo este recorrido nos conduce a una pregunta final. Una pregunta que, en cierto modo, pone en jaque a todo el sistema que hemos visto. Si el gran valor de hoy en día se extrae de predecirnos y controlarnos, ¿qué valor tiene entonces todo aquello que hay en nosotros que es por naturaleza impredecible? ¿Qué valor tiene nuestra imperfección? Y, en último término, nuestra libertad.